Bien, un segundo. Ahora sí. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, la clase número 3. Los que no estuvieron la clase pasada saben que pueden verlas a través de YouTube, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. También la subo al campus virtual para que ustedes también la tengan en el campus virtual y no se pierdan. Y en la descripción del grupo de WhatsApp también pueden encontrar las clases grabadas, pueden verlas las veces que sea necesario para ustedes, ¿sí? Bien. Nos vamos a empezar la clase de hoy con lo que es, disculpen, farmacología, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que es un medicamento. Esta clase vamos a ver la parte farmacológica, ¿sí? La farmacología, en realidad la palabra farmacología proviene del griego fármacon, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia, o sea, es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos, ¿sí? Bien, la farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, también en la prevención, el tratamiento y el alivio de síntomas de una enfermedad. La farmacología también abarca el conocimiento de la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, las asociaciones, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de absorción, entre otros, ¿sí? Abarca mucho lo que es la farmacología. Es en la parte de farmacéutica, la farmacología es una ciencia farmacéutica que es una de las principales, siendo una aplicación que química de una mezcla entre biología molecular, fisiología, fisiopatología, biología celular y bioquímica. ¿Bien? Aunque la farmacología en realidad destaque sobre las otras ciencias farmacéuticas, no es que es la más importante. También tenemos la química farmacéutica, la botánica, la farmacognosia, eh, entre varias, ¿sí? No es que es la más notable, pero para referirnos a los fármacos hablamos de farmacología. El fármaco es toda sustancia química purificada, utilizada en tratamientos, en curas, en prevención o también en diagnóstico de una enfermedad, o también para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Para eso también se utilizan los fármacos. Los fármacos se deben administrar al cuerpo, ¿sí? Con fines médicos. ¿Bien? Y acá entraría
lo que son las formas farmacéuticas. Pero antes de eso, quiero que veamos cómo se clasifican los medicamentos y los fármacos dentro de su actividad terapéutica, dentro de su acceso, dentro de si el medicamento o el fármaco requiere de una receta médica, lo que son los medicamentos publicitarios, que también estuvimos charlando un poquito la clase anterior, lo que son la clasificación de estos medicamentos según su actividad terapéutica hace referencia al medicamento que se encuentra en venta para el público y son medicamentos que se deben administrar en dosis determinadas según la forma farmacéutica de ese medicamento. Ese medicamento también cuenta con embalaje, con etiquetado, registrado debidamente, con fecha de vencimiento, con lote. ¿Te acuerdas que lo vimos la clase pasada también a eso? Bien. Otra clasificación es según su acceso. Y esta tiene una subclasificación. Por un lado tenemos los medicamentos que se adquieren con receta médica. ¿Sí? Todas las autoridades sanitarias, hospitales, clínicas, médicos, salita de emergencia, bueno, y demás, cuentan con una lista de medicamentos que exige sí o sí llevar una receta médica para comprarlo, para obtenerlo. ¿Bien? Esa receta médica tiene que ser valorado por un médico facultado, ¿sí? Que tenga su validación. Bien, los medicamentos que se requiere bajo receta médica o que se adquiere, mejor dicho, bajo receta médica, no son los medicamentos publicitados, los que vemos en la televisión, ¿sí? Y como les había contado la clase pasada con respecto a los genéricos, estos medicamentos bajo receta, dame un segundito, Diego, estos medicamentos bajo receta, cuando ese principio activo se ha caducado, se ha pasado la fecha que es aproximadamente 10 años, otras empresas farmacéuticas pueden producirlo como genérico, siempre manteniendo su eficacia y su calidad. Sí, Diego, ¿me querías comentar algo o preguntar algo? Tenés el micrófono cerrado, Diego. Sí, profe. Buenas tardes a todos. Con respecto a lo que acaba de usted de decir, eso es con lo que yo me había equivocado en la clase pasada. ¿Se acuerda que yo le dije de que los medicamentos cuando caducaban se podían transformar en genéricos? Bueno, en realidad ahí después entendí que en realidad no es el medicamento el que tiene que caducar, sino la patente. La patente, exactamente. Exactamente. La patente es lo que caduca. Como les comenté la clase pasada, supongamos que yo tengo una empresa farmacéutica donde descubro, no sé, el medicamento contra el cáncer o un fármaco contra el cáncer de la piel, vamos a suponer. Lo que conllevó a que se descubra esa forma farmacéutica de investigaciones, de pruebas y errores, lo que conlleva un costo bastante grande. Bien, lo descubrió mi empresa farmacéutica, yo lo patento. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Después de 10 años, viene Diego con su empresa farmacéutica, cuando mi patente de ese medicamento, ese fármaco o lo que fuera caducó, y él puede generar el genérico. ¿Qué sucede con el genérico? Porque digo que es más económico, porque no, Diego no va a tener a cargo todo lo que yo tuve a cargo económicamente en investigación, en pruebas y errores y demás económicos. O sea,
Lo vamos a decir más simple, lo tiene servido en bandeja. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Claro, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Luego tenemos los medicamentos publicitarios. Los medicamentos publicitarios son aquellos que se encuentran, como lo dice la palabra, que tienen publicidad, ¿sí? Y pueden ser vendidos en farmacias sin receta médica, como por ejemplo sucede con los antigripales, que vemos muchas publicidades en la tele, en la televisión, o los medicamentos para la fiebre. Bien, son medicamentos que contrarrestan en realidad síntomas menores, ¿sí? Que muchas veces no son contraproducentes según la enfermedad que tengamos. Bien, luego tenemos medicamentos hospitalarios, que son aquellos medicamentos que, como lo dice la palabra, se administran en hospitales, en pacientes que están ingresados dentro del centro de salud. Y en el caso de que el paciente es dado de alta y necesita continuar con ese tratamiento, solo va a poder acceder a ese medicamento en las farmacias de los hospitales. ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos otra clasificación que es según su origen. Hay medicamentos de origen animal, vegetal, hay de todos, hay algunos medicamentos que derivan del cuerpo humano, o sea, a partir de derivados de la sangre, de las glándulas, de los tejidos, de las plantas, ¿sí? Y por último tenemos los medicamentos según su administración, ¿sí? Que pueden ser administrados de diferentes maneras, según obviamente la finalidad y la enfermedad que uno quiere tratar. ¿Sí? Puede ser por vía oral, puede ser por vía respiratoria, puede ser por vía intravenosa, subcutánea. ¿Bien? Y ahí entrarían lo que son las píldoras, las pastillas, los parches, los inyectables y todos los medicamentos que hay hoy en día en la farmacia. Con respecto a, ahora sí, a las formas farmacéuticas, lo que se entiende por formas farmacéuticas es al estado final bajo el cual se presenta un medicamento para su uso práctico. ¿Sí? Bien, y ahí entrarían las formas líquidas, se las nombro y después las vamos a ir desmenuzando a cada una. Tenemos formas líquidas donde entran soluciones, jarabes, infusiones, aerosoles, emulsiones, enemas, colirios, entre otras. Luego tenemos las formas sólidas, a que hace referencia a tabletas, cápsulas, píldoras, polvos, granulados, ¿sí? Otra forma farmacéutica es la semisólida. En la semisólida entran ¿qué? Cremas, pomadas, geles, lociones, óvulos, suspensiones, anticonceptivos, cremas, ¿bien? Y luego tenemos otra forma farmacéutica que se las nombro, que entraría, que en realidad no es que es una categoría, no es que tiene una categoría como semisólidas, sólidas o líquidas, donde entrarían, por ejemplo, los dispositivos transdérmicos, los aspersores, los implantes. ¿Bien? ¿Sí? Y dentro de estas formas farmacéuticas también hay categorías terapéuticas. Tenemos, por ejemplo, los
analgésicos que sirven para el dolor, los anestésicos que son para adormecer a los pacientes, mayormente se utilizan en cirugías, los ansiolíticos, que es contra la ansiedad, los antibióticos contra infecciones bacterianas, y acá se confunden muchísimo, más que nada cuando los niños tienen tos, simplemente tos, les dan antibióticos. Directamente van a la farmacia y le piden, dame tal y tal medicamento o fármaco, porque mi niño tiene tos. No sabemos si esa tos viene por una infección bacteriana o viral. Y los antibióticos combaten las infecciones bacterianas, no las virales. Y después llegan al médico y le dicen al médico, ay, yo le di este remedio a mi nene o este antibiótico a mi nene y está cada vez peor. Y resulta que esa tos proviene por una infección viral, no bacteriana, o sea que lo que tomó no le sirvió para nada. Y quizás empeoró su cuadro por el tiempo que pasó. ¿Bien? Luego tenemos anticonceptivos, previenen embarazo, antidepresivos, contra la depresión, ¿sí? Antimicóticos contra los hongos. Yo después les voy a hacer una lista de esto porque me interesa que lo tengan y ustedes en los PDFs no lo tienen, de las categorías terapéuticas, para qué sirve cada uno de los medicamentos que hay en farmacia. Por ejemplo, tenemos el antipirético que es contra la fiebre, ¿sí? Tenemos antipsicóticos contra los síntomas de diferentes tipos de psicosis y también para otros padecimientos mentales y emocionales. Los antídotos contra los efectos de los venenos cardiotónicos. Los cardiotónicos lo que hacen es fortalecer el músculo cardíaco, por ejemplo. ¿Sí? Los hipnóticos son bastante conocidos para obtener esa relajación, esa sedación, esa tranquilidad o el sueño en pacientes con ansiedad o con problemas para dormir. ¿Sí? Relajantes musculares. ¿Bien? Bien. Dentro de la farmacología hay diferentes ramas. Como les había dicho anteriormente, no es la única ni la principal la farmacología. Tenemos, por ejemplo, la farmacodinamia, que es la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos. Bien, luego tenemos la farmacognosia, que estudia todas las drogas desde el punto de vista farmacéutico. ¿Sí? Tenemos la química farmacéutica. Lo que hace es estudiar los fármacos desde el punto de vista químico. ¿Bien? La farmacotecnia, que es una rama encomendada a la preparación de las drogas según su administración individualizada. También tenemos la toxicología, que estudia los efectos nocivos o tóxicos de los fármacos. La biofarmacia lo que hace es que estudia la biodisponibilidad de los fármacos. Luego tenemos también la posología, que estudia la dosificación de los fármacos. La farmacocinética, que estudia los procesos fisicoquímicos que sufre un fármaco cuando se administra o se incorpora
a el organismo. ¿Bien? También hay otras ramas, como es la farmacología clínica, que lo que hace es que evalúa la eficacia y la seguridad de la terapia por los fármacos, ¿sí? Cómo mejora o empeora el paciente según el fármaco que esté utilizando. La farmacovigilancia, que es el estudio de las relaciones adversas que provocan los fármacos sobre el organismo. Todo fármaco puede, no es que es 100% que produce efectos secundarios, sino que puede provocar efectos secundarios. ¿Bien? Bien. Luego tenemos también dentro de la rama de la farmacología la cronofarmacología, que es el estudio de la correcta administración de medicamentos conforme al ciclo del ser humano. Y por último, la terapéutica, que es el estudio de las interacciones beneficiosas de los fármacos con el organismo. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Con respecto a la terapéutica, hay un margen e índice terapéutico donde la evaluación es mucho más simple y sencilla, que es la conocida como margen terapéutico, que es el margen de dosis que oscila entre la dosis mínima y la dosis máxima para una terapia. Yo les voy diciendo cosas para que lo sepan. Me gusta por ahí dar más información de la que ustedes tienen en sus PDFs, y obviamente me resulta aburrido que yo les lea el PDF, así que yo se los voy a explicar con mis palabras, tratando de que sea una forma más simple. ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia, como les dije antes, ¿qué hace? Estudia los efectos tanto bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y también de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este fármaco sobre un organismo. ¿Sí? Desde el punto de vista es opuesto a lo que implica la farmacocinética, ¿sí? Que la farmacocinética lo que hace es estudiar lo que le sucede en realidad al fármaco, ¿sí? Por la acción de nuestro organismo. En cambio, la farmacodinamia es al revés. Estudia lo que le sucede a nuestro cuerpo al ingerir el fármaco. ¿Bien? Bien. Con respecto a los tipos de efectos farmacológicos, tenemos varios. Tenemos el efecto primario, que es el efecto fundamental terapéutico deseado de esa droga. El efecto placebo, que son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica, ¿sí? Es como cuando muchas veces sucede que varias personas toman cierto medicamento o cierto fármaco solamente porque yo tomando esto me siento bien. Y a lo mejor el fármaco no tiene ni nada que ver con el estado de ánimo, o sea, no le hace nada al cuerpo para que él se sienta bien con su estado de ánimo, pero es placebo, le da placer. ¿Bien? Luego tenemos el efecto indeseado, que es cuando el medicamento produce otros efectos que pueden ser resultantes indeseados,
¿sí? Con la misma dosis que se produce el efecto terapéutico. Todo va a depender del organismo de cada uno, ¿sí? Y dentro de este efecto indeseado tenemos efecto colateral, que son los efectos indeseados, consecuencia directa de la acción principal del medicamento. El efecto secundario, que son los efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco, y el efecto tóxico y el efecto letal. El efecto tóxico, por lo general, se distingue de todos los anteriores que he nombrado por ser una acción que es indeseada y generalmente consecuencia de una dosis en exceso, ¿sí? Entonces, es dependiente de la dosis, o sea, de la cantidad de medicamento al que se expone el organismo y también del tiempo de exposición. Y el efecto letal es la acción biológica medicamentosa que induce a la muerte. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que son las dosis. Las dosis es la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado. Tenemos diferentes tipos de dosis. Tenemos la dosis ineficaz, que es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable, ¿sí? Por eso muchas veces te recomiendan que si te dan cierto medicamento y te dicen, cada 8 horas debes tomar el medicamento, ¿sí? Por más que te tomes dos pastillitas ahora juntas, no es que te va a hacer más efecto, ¿sí? Sino que te va a hacer efecto como si te hubieses tomado una sola, o sea, es la máxima dosis que uno puede tomar y el efecto que le va a producir farmacológicamente. ¿Bien? Luego tenés la dosis mínima, que es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico es evidente. ¿Bien? Y por otro lado tenemos lo que son las dosis máximas, que es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos, ¿sí? Porque yo me tome 2 ibuprofenos juntos, supongamos algo bien simple, no es que me va a provocar un efecto tóxico. ¿Bien? Pero tampoco me va a hacer el doble efecto que me debería hacer una sola cápsula o pastilla. ¿Se entiende? Bien. También dentro de las dosis tenemos la dosis terapéutica, que es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima que el paciente puede tomar. Lo mismo sucede con las dosis tóxicas y las dosis mortales. Las dosis mortales inevitablemente producen la muerte. Y las dosis tóxicas que hacen, construyen una concentración que produce efectos que son indeseados. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los receptores. La mayoría de las drogas ejercen su acción sobre una célula, ¿sí? Por virtud de un reconocimiento de receptores sobre esa superficie celular. Bien,
específicamente por tener la configuración molecular que se ajusta al dominio de esa unión del receptor. Algunos fármacos se unen a un solo tipo de receptor, mientras que otros tienen esa facultad bioquímica de unirse a múltiples tipos de receptores celulares. Bien, lo único que quiero que sepan de acá es que la mayoría de las drogas en sí ejercen su acción terapéutica en virtud a los receptores, o sea, el conocimiento de esos receptores. Bien, no vamos a entrar en química ni en bioquímica de las interacciones entre el fármaco y su receptor, vienen modelados de la ejecución de un equilibrio y bueno, y una suma que se hace entre droga y sitio de unión. Bien, lo que les quiero explicar es cuando una droga, ¿sí? O una hormona se une a un receptor, se lo llama ligando, las cuales también se clasifican esos receptores en antagonistas y agonistas. Bien, los antagonistas es una droga que produce un efecto combinándose y estimulando al receptor. Dentro de los agonistas hay una clasificación. Puede haber agonistas completos, que son los que producen la máxima respuesta posible. Los agonistas parciales son los agonistas que no logran alcanzar el máximo de esos agonistas completos. Y los agonistas inversos son los que logran efectos opuestos a los producidos por los agonistas completos y parciales. En sí, los agonistas, es una droga que produce un efecto combinándose y también estimulando al receptor. ¿Bien? Y los antagonistas es una droga que produce efectos farmacológicos bloqueando al receptor y por lo tanto es capaz de reducir, ¿sí? O también aboliar el efecto de los agonistas. También hay agonistas competitivos, reversibles, irreversibles, no competitivos, que se los nombro para que lo sepan, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Bien, dentro de los receptores farmacológicos, vamos a decir que son las moléculas proteicas intracelulares o de las membranas que en general median esa comunicación celular de compuestos andrógenos. Y ahí entra lo que es la afinidad, la especificidad. La afinidad en sí es la capacidad de formar el complejo fármaco-receptor, ¿sí? A concentraciones muy bajitas de fármaco. En cambio, la especificidad es la capacidad del receptor de discriminar una molécula de otra, pese a ser estructuralmente muy similares. ¿Bien? Dentro de los tipos de receptores farmacológicos tenemos
que se los nombro para que lo sepan. Tenemos los receptores intracelulares, se los nombro para que lo sepas, entran dentro de esos receptores intracelulares los fármacos esteroidales, las hormonas tiroideas, el T3 y el T4, entre otras también las sustancias inductoras del metabolismo de otros fármacos. ¿Bien? Bien. ¿Qué más me queda antes que esto? Bien, la modificación de la acción de una droga. Los principales factores o parámetros que modifican esas acciones de los fármacos incluyen los fisiológicos, o sea, la edad, el sexo, la raza, la genética, el peso corporal. También tenemos los patológicos, el estrés, las cardiopatías, las insuficiencias renales. Y también dentro de estos principales factores que modifican la acción de los fármacos, tenemos los farmacológicos, las dosis, las vías de administración, ¿sí?, la tolerancia y las ambientales. Las ambientales también, como son las condiciones meteorológicas, los fenómenos de toxicidad del grupo. Bien, todo eso son factores que pueden modificar las acciones de los fármacos. Bien. Luego tenemos la farmacocinética, que es la rama de la farmacología, que estudia ¿qué? Los procesos a los cuales un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. O sea, lo que trata de hacer es averiguar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. ¿Bien? El estudio detallado de los sucesivos pasos que atraviesa el fármaco en nuestro organismo se agrupan bajo el anagrama LADME, L-A-D-M-E. ¿A qué hace referencia cada una de estas letras? La L hace referencia a la liberación del producto activo. Si lo quieren anotar. Luego tenemos la letra A, que es la absorción del producto activo, o sea, de este mismo, la de distribución por el organismo, la letra M, metabolismo, ¿sí?, al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña a ese mismo. Y por último tenemos la E de eliminación del fármaco o de los residuos que queden en nuestro organismo. Bien, liberación es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. El fármaco ahí debe que separarse de el vehículo o del excipiente con el que ha sido fabricado, y para algunos autores también comprenden 3 pasos: la desintegración, la disgregación y la disolución del fármaco.
Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Me pareció. Brenda. Hola, buenas tardes. Nada, era para que diga de vuelta, pero después lo repitió, así que gracias. Sí, si querés lo repito. Cada letra: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Bien? Luego. Sí, gracias. Bien. Con respecto a la disolución, es una situación típica al ingerir una tableta, pasa por el esófago al estómago, ¿sí? Por razón de que el estómago tiene un ambiente acuoso, es el primer lugar donde la tableta, en este caso, se va a disolver. La velocidad de disolución es un elemento clave en lo que es el control de la duración del efecto del fármaco. Ténganlo en cuenta eso. Luego tenemos liberación. Por un lado, tenemos la ionización. Las membranas celulares, ¿sí?, presentan una resistencia al paso de moléculas ionizadas superiores a la que presenta a sustancias no ionizadas y liposolubles. Este hecho en realidad es de importancia, sobre todo con sustancias que son demasiado débiles, ¿sí? El pH ácido del estómago, ¿sí?, y también la posterior alcalinización, no me iba a salir la palabra, de el intestino, que hace, modifican los grados de ionización de ácidos y también de bases débiles a cada una de las sustancias de nuestro organismo. Luego teníamos la absorción, ¿sí?, que significa atravesar algún tipo de barrera diferente según la vía de administración usada, pero que en último término se puede producir un paso de barreras celulares. ¿Bien? Y acá en la absorción, tanto el fármaco como la membrana que atraviese determinará lo que es el resultado de ese proceso. Luego la absorción. La absorción, o sea, la estructura de lo que es la membrana citoplasmática, en realidad consiste en una capa biomolecular de lípidos, ¿sí?, con moléculas de proteínas que estas tienen cierto grado de espesor. Esas proteínas, ¿qué hacen? Constituyen en sí alrededor del 50%, están constituidas en las membranas. También se puede encontrar proteínas entre un 7 y creo que un 10%, si no me equivoco, en hidratos de carbono, que actúan como modulador de esas proteínas receptoras. ¿Sí? Bien. Luego teníamos lo que es la distribución, que ya lo hemos visto, y el metabolismo.
metabolismo. Bien. Bueno, tengo 10 minutos donde vamos a ver los tipos de formas farmacéuticas. Por un lado tenemos lo que son los polvos medicinales o también se llama pulveres, que son fármacos, formas farmacéuticas cuyos componentes están pulverizados y que se presentan dosificados o no. También puede haber puros o mezclados, puede haber también con o sin adicción de excipientes. ¿Qué tienen estos polvos medicinales como ventaja? Que facilitan la administración del medicamento. ¿Sí? También, por su gran superficie, son mejores atacados por los jugos gástricos. ¿Sí? Y al ser una droga que está pulverizada, lo que hace es que permite una mayor homogenización, ¿sí? Y es bastante exacta también en su dosificación. Bien. Y también, mayormente la mayoría, puede mezclarse con otros medicamentos. Los inconvenientes que tienen los polvos medicinales, o inconvenientes o desventajas, es que hay mayor acción del oxígeno del aire, que hay una pérdida de principios volátiles, y otra cosa es la absorción de humedad. ¿Sí? Si no están bien almacenados, se humedecen. ¿Sí? Dentro de los polvos medicinales tenemos los granulados, por ejemplo. Los granulados son preparados sólidos que son destinados a ser ingeridos, que consisten en granos en formas irregulares, pero con un tamaño bastante uniforme. Y en cada forma farmacéutica, ¿sí? Cada vez están más, ¿cómo decir?, se usan más frecuentes este tipo de granulados. ¿Por qué? Porque son bien dosificables, por un lado, se puede tomar mejor que los polvos, ¿sí? Además de eso, se puede endulzar, se puede hacerlos efervescentes, ¿sí? Se pueden administrar a cucharadas, por ejemplo. Y por otro lado tenemos los polvos de uso tópico. Los polvos de uso tópico, que pueden ser, por ejemplo, los polvos que se utilizan en cosméticos, son los que están destinados para el uso de la piel, también de las mucosas o de las cavidades corporales. O sea, se utilizan para proteger la piel, para desengrasar la piel, o también se utilizan estos polvos de uso tópico como vehículo para determinados medicamentos. ¿Sí? Luego tenemos los papelillos. Los papelillos, cuando la cantidad de polvo a administrar en una toma no requiere de administración muy exacta, el médico suele prescribir el polvo, ¿sí?, que una vez preparado se envasa
en un frasco o en una caja de cartón. Pero si el médico desea administrar el polvo en cantidades fijas, ¿sí?, y iguales para cada toma, entonces, ¿qué hace? Prescribe los polvos para repetir en un número determinado de papelillos. ¿Bien? Luego tenemos lo que son las tabletas. Y tabletas y comprimidos vamos a ver hoy y terminamos lo que queda la clase próxima. Lo que son las tabletas son formas farmacéuticas sólidas, formadas por placas o masas regulares, ¿sí? En realidad las tabletas tienen poca altura en relación con lo que es la base y también las tabletas son de aproximadamente 1 gramo de peso. Bien, la diferencia con las pastillas es que las tabletas poseen más cantidad de no me sale la palabra. Se me fue la palabra. De goma arábica, perdón, no, se me había ido la palabra, e incluso si no contiene ningún medicamento la tableta y se le añade alguna esencia, tenemos la conocida pastilla de goma. ¿Bien? Las tabletas se preparan con goma arábiga, perdón. ¿Sí? También se le agrega agua para presentarlas. ¿Bien? Luego tenemos los comprimidos, que los comprimidos son formas farmacéuticas que son sólidas. Los comprimidos generalmente tienen una forma cilíndrica, son también de poca altura. Con respecto a las ventajas de los comprimidos es que tiene fácil dosificación, es muy exacta, también tiene una conservación que es muy cómoda y es muy segura, tiene facilidad en su envasado para transportarla y es muy cómoda para la administración, obviamente para toda aquella persona que pueda deglutir. ¿Bien? Bien. Con respecto a los comprimidos, lo mismo los comprimidos y las tabletas, que lo mismo va a pasar con las pastillas que vienen en tabletas, siempre verificar el envase esté sano. ¿Sí? Muchas veces tenemos, creo que acá no tengo una tableta, esta, vamos a suponer, a ver si se ve, esta tableta, que tenemos el medicamento y está abierto, ¿sí? Y pasaron semanas, meses y demás, y el envase está roto, ¿sí? Y yo voy y me lo tomo, o lo vendo. No, no se puede, no se debe. ¿Sí? Está contaminado ya de por sí. No es lo mismo que yo lo abra y me lo tome. Siempre comprobar que el envase primario, secundario, esté en óptimas condiciones. Ni hablemos de la humedad de los tabletas, medicamentos, de todos los medicamentos en sí, en cualquier fármaco. Los fármacos mayormente
no deben estar en lugares muy cálidos, muy calientes. Dejamos en el tablero del auto los medicamentos, el antibiótico, y hace 40 grados, y nos acordamos después de una semana que lo compramos y lo sacamos y lo guardamos para consumir luego. No se debe hacer. ¿Sí? Bien, nos queda ver bastante con respecto a los tipos de formas farmacéuticas. Tenemos las píldoras, las cápsulas, las suspensiones por vía oral, ampollas, jarabes, pociones. ¿Qué más? También hay limonadas inyectables, emulsiones, gotas nasales, gotas ópticas, enemas, óvulos, supositorios, jabones, aerosoles. Bueno, todas esas las vamos a ver el próximo martes, y vamos también, una vez terminado eso, a comenzar con el rol del farmacéutico. Otra vez lo vuelvo a repetir. Si alguien todavía no tiene acceso al campus virtual, me escribe al privado para que yo le envíe el material de estudio. ¿Sí? Porque varios ya me han escrito que todavía no tuvieron acceso al campus virtual. Por eso, quien no tenga acceso, por favor, me escribe, así yo le puedo mandar el material de estudio. Otra cosa que les quiero aclarar, porque ya también me lo han preguntado por privado. Denme un segundo que voy a entrar a la otra clase para que no me reten. Con respecto a los exámenes y si es que hay trabajos prácticos. Hasta ahora no hay trabajos prácticos, yo suelo directamente tomar el examen. Me guío 100% de los PDFs que ustedes tienen. ¿Sí? Eso no significa que no, a la clase no la miro, no entro. No, quien se quiera instruir un poco más, obviamente hay que mirar las clases. ¿Sí? Como les dije antes, suelo dar mucha más información en las clases en vivo, en estas clases, del material que ustedes tienen de estudio. Y obviamente les va a servir. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Como les dije, el próximo